Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos a otra edición más de La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés y ya estamos con nuestros panelistas en La Rebelión de las Canas. Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como siempre, mi saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está pendiente del programa. Pues vamos a los titulares. Saludos, Micaela. Los titulares, primero permítanme recordarle a los compañeros que el próximo miércoles 6 de agosto tendremos el próximo piquete, manifestación frente a la Junta de Control Fiscal. Y los titulares, precisamente, vamos a hablarle todo lo que es posible que para dentro del tiempo, el desarrollo de las manifestaciones que llevamos a cabo el pasado miércoles 30 de julio, hicimos historia. Vamos a hablar del aumento de la tarifa que se ha producido esta semana con relación al pago de las pensiones y hasta dónde llega ese aumento y quiénes se beneficiaron del mismo y quiénes pagan las consecuencias. Hablaremos también de la asamblea de capítulo de Humacao que se celebró esta semana. Tenemos que decirle que, por lo visto, como van las cosas, Luma no se va. Finalmente, si nos da tiempo, vamos a hablar también del SAR del agua y la saga de los problemas que hay en el área metropolitana y muchísimas áreas del pueblo de Puerto Rico donde hay problemas con el suministro de agua. Pero antes, vamos a permitirle al compañero, invitar al compañero José Ocasio, nuestro panelista permanente con nosotros, que nos hable de el posible alquiler de generación adicional, que aparentemente ya no sería por 2 años, sino que por 8 años más. Ocasio. Sí, muy buenas tardes nuevamente a los que nos escuchan. Y ese dato que queremos mencionarles tiene que ver precisamente con una propuesta que sacaron hace varios meses que se relacionaba con con la compra o alquiler de energía, lo que ellos llamaban temporera, que era comprarle que venían a instalarse unidades generatrices por un periodo de 2 años. Y que cuando comenzamos a hablar de este asunto, el sal de la energía en los meses o al principio del mes de mayo, empezaron a correr esa situación muy, muy rápido. En una semana querían recibir todas las propuestas, en una semana evaluarlas y a la otra semana que se le adjudicara a alguna compañía que ya en menos de 30 días estuviesen funcionando. Nada de eso pasó. De hecho, se le formó un problema mayor cuando el negociador de energía, cuando pidió información con todo lo que habían propuesto las compañías, se dio cuenta de que las compañías habían sometido propuestas a más largo tiempo de 2 años a un costo menor del kilovatio. En aquellos momentos, las propuestas estaban limitadas a que las compañías que sometieran propuestas tienen que instalarse. Una en la central termoeléctrica de Aguirre, en Salinas, y a las otras en la central Costa Sur de Guayanilla. Ha pasado el tiempo, hubo cambios en esas propuestas, esa solicitud de propuestas, hubo casos de los tribunales y al final del camino tuvieron que hacer una requisición nueva, entonces abierta a las condiciones que puso el negociador de energía para adquirir esos 800 megavatios, pero para un término más largo, 10 años. Pero además de esa propuesta nueva, eliminaron uno de los requisitos más importantes, que era a dónde se iban a instalar. Eliminaron el requisito de que fueran en Aguirre y en Costa Azul. Y añadieron una parte que habían eliminado de la propuesta original, era que no iban a considerar
las famosas barcazas que tenían lo que llaman energía flotante, o sea, barcazas que eran una central termoeléctrica en una barcaza que se podía estacionar en algún puerto y de ahí entonces suplir energía a Puerto Rico. O sea, que van a volver a permitir que esas propuestas lleguen a la mesa. Tan es así que la información que tenemos disponible dice que hay 25 compañías cotizando. No quiero decir que todas son de barcazas, quiero decir que hay 25 compañías. Y en el primer round, como diría yo, de esta propuesta, inicialmente empezaron 7, terminaron 2 y al final quedó solamente 1. Y ahora, en esta ocasión, naturalmente son 10 años, pues ya hay 25 compañías cotizando para esa posibilidad de añadir esos 800 megavatios de emergencia. Tienen que acordarse que en algún momento yo les decía a los que nos escuchan que aquí las cosas que en el gobierno de este país, las cosas que empezaban en algún momento dado como resoluciones temporarias se convertían en permanentes. Pues ahí tienen entonces esa posibilidad de que después de esos 10 años se queden permanentes esas unidades. Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. O sea, resumiendo, se extiende el periodo de esas compañías de 2 a 10 años, se le permite la generación flotante en el mar y se abre a todas las posibilidades de quien quiera venir a cotizar. Eso es correcto, pero y además de eso, tenemos que recordarle que en ocasiones anteriores, cuando hablábamos de esas barcazas flotantes, le había informado a los que nos escuchan que había una situación con las barcazas, porque estamos en una época de huracanes, que todavía no ha pasado ni siquiera el pico y termina el 30 de noviembre, y que el Coast Guard le había informado al gobierno de que si sucediera que llegara una tormenta, un huracán, esas unidades tenían que salir del puerto. Aparentemente ya no consideraron otra vez ese asunto y si están dispuestos a recibir propuestas, pues es porque existe la posibilidad de que las contraten. Bueno, pero con esa diversidad de propuestas que se está solicitando, hay ciertamente un escenario bien diverso y es probable que para el año que viene veamos algún resultado, ¿no? Yo dificulto que para suceda algo, porque de esto se está hablando desde el principio de año y ya estamos en la segunda mitad del año y aún no hay nada tangible. Pues vamos a desearle buena suerte al pueblo de Puerto Rico, porque verdaderamente cada movimiento de estos que se da es dinero que nos cuesta. Eso no le quepa duda. Pues en otro tema, tenemos que contarle a la audiencia que el miércoles pasado hicimos historia, el miércoles 30, con relación a las manifestaciones que llevamos a cabo. Le cuento que el compañero José Rivera, que es el presidente de la Junta de Síndicos, se comunicó con este servidor para informarnos de lo difícil que estaba haciéndose que el dinero para el pago de las pensiones del mes de julio llegara a tiempo y se pudiera pagar en el mes de julio. Porque me contaba que el dinero estaba atascado, según le habían informado a él, en el Departamento de Hacienda y que le informáramos nosotros a su vez, a nuestra vez, a la concurrencia de la manifestación del miércoles, qué era lo que estaba sucediendo y qué posibilidades había de que nosotros cobráramos a tiempo nuestras pensiones, porque él me decía ese día que si el dinero no llegaba a las 11 de la mañana, era bien difícil que el día 31 cada cual empezara a recibir los pagos directos y los cheques salieran, porque el banco al que le da servicio al sistema de retiro requiere 24 horas después que recibe el depósito para comenzar entonces a hacer los pagos, la distribución.
Nuestros compañeros en el piquete verdaderamente se indignaron y se encendió la incomodidad y el desasosiego incluso en muchos de los compañeros que tienen obligaciones económicas con esa pensión, como tenemos todos, porque ese es el salario nuestro, ahora se llama pensión, pero ese es el salario que nosotros compramos, no con nuestra fuerza de trabajo, sino con nuestro bolsillo cuando trabajábamos, y de eso hemos hablado innumerables veces. El asunto es que la manifestación fue muy concurrida y, por cierto, saludos y gracias a los compañeros de Costa Sur que alquilaron una guagua y llegaron allá a tiempo, alrededor de 25 compañeros. Esperamos que otros capítulos hagan el mismo gesto porque necesitamos ahora más que nunca la presencia de los compañeros. La cosa es que cuando termina el- la manifestación, incluso ya habíamos circulado un comunicado de prensa con la información. A este servidor me llamaron de Canal 4 para una entrevista sobre el tema y los compañeros que se quedaron en la manifestación, pues no se quedaron conformes. Dijeron, bueno, pues entonces si los chavos están atascados en Hacienda, vamos para Hacienda. Y casi la totalidad de los compañeros salieron para allá, para el Departamento de Hacienda, que es en el Viejo San Juan, y yo pues para la entrevista con Guapa Televisión. Allá la policía nos escoltó hasta allá, detenían el tránsito en las intersecciones por donde íbamos a cruzar hasta que los compañeros llegaron en un momento y allá montaron la manifestación y llamando la atención, el portón estaba cerrado, trataron de abrirlo, no se podía y siguió eh, llenándose de colorido la manifestación hasta que finalmente bajó el secretario de Hacienda a conversar con los manifestantes allí. Muy cordial. Después de los discursos de los compañeros, de Ricardo, de compañero Héctor Negrón, de la compañera Iritelli, etcétera. Y nos mostró un documento que comprobaba que el dinero que nos habían dicho que estaba atascado en Hacienda, ellos lo habían enviado a Luma el día antes a las 10 de la mañana, el martes. Bueno, la cosa es que como a la 1 de la tarde, poco después, el dinero cayó en el sistema de retiro. Y gracias a esa intervención de los compañeros y gracias a la indignación que generó la noticia que le dimos, porque era información fidedigna. Johnny, importante decir que eran 3 pasos. El dinero salía de Hacienda a Luma, Luma a la autoridad al sistema de retiro. Pero no sabemos cómo. Y tardaba 24 horas el que el dinero estuviera en el sistema de retiro para poder procesar los cheques. Pero la indignación de ustedes y el ruido que hicieron fue tal que aparecieron los chavos depositados en cada una, ¿verdad?, de las cuentas de ustedes, gracias a Dios. Y logramos cobrar y más indignante aún fue saber, porque no sabíamos eso, que cuando la autoridad le entregó todo lo que le entregó a Luma en ese contrato tal leonino, le entregó el Directorado de Finanzas. Y esa es la razón por la que todo el dinero que ingresa a la autoridad cae primero en las manos de Luma, incluido el dinero para el pago de las pensiones, que no sería necesario por todo lo que le hemos explicado. Pero ¿qué tiene que ver un operador privado con un sistema de pensiones de un patrono que vende un servicio público? Nada tiene que ver. Y a ese nivel fue que la autoridad se entregó a Luma. Y eso nos ha creado todas estas madeja de problemas. La situación es que inmediatamente se dio el milagro, como aquel milagro que en enero nos describió la gobernadora con relación a aquel documento en el Departamento de Recursos Naturales, y se pudo empezar a cobrar. Yo tengo el deseo ferviente y el entusiasmo de agradecer a nuestra matrícula esa demostración nuevamente de coraje como la que dimos en el Viejo San Juan también, que ya le contamos, para defender
nuestro sistema de retiro y así es como se hace patria, así es como se protegen nuestros intereses y así es como hemos ido evolucionando. Pero la cosa, Una reacción de José Ocasio de ese tema. Sí, por supuesto, los compañeros deben tener claro y entender que precisamente la lucha que hemos hecho en la calle por tanto tiempo ese es el resultado. Si nosotros no estuviésemos en la calle haciendo las manifestaciones que hacemos y cómo las hacemos, hacía rato que no hubiésemos perdido esa pensión. Fíjense que el compañero Johnny ha descrito muy bien todo lo que pasó ese miércoles. Y ese miércoles, el grupo fue mayor que en muchas ocasiones anteriores. Yo lo que invito a los compañeros, precisamente como dice el compañero Johnny, de otras áreas, de otros capítulos, que hagan lo propio. Nosotros no pretendemos que todos los miércoles tras semana todo el grupo, o sea, todo el mundo pueda, porque sabemos que cada quien tiene su compromiso. Pero si de otras áreas hacen lo propio, que cada miércoles llegue una guagua así con ese número de compañeros de cada lugar distante, pues le da más fuerza a la lucha. Y eso es lo que queremos mantener hasta que podamos resolver este problema de una vez por todas. Johnny Rodríguez. ahora viene lo difícil. Esta semana también, como resultado de esto, la administración ha anunciado que no para septiembre, sí para en el mes de agosto, comenzó a tener vigencia en un aumento en la factura para el pago de las pensiones y le hemos explicado constantemente que eso tampoco sería necesario porque hay alternativas y nosotros las hemos propuesto. E incluso si fuera el caso, no sería nada sorprendente pensar que se eliminara la privatización, que es la que se está tragando el dinero de nuestras pensiones, y no habría que aumentar las tarifas, porque estos operadores, tanto Luma como Genera y New Forte, son un atraso. Pues ahora, en lugar de 1,88 centavos que se iban a aumentar a la factura, a la tarifa, que es una cosa distinta, en septiembre se adelantó para el mes de agosto. Y en lugar de 1,88 centavos son 3,42 centavos, de los cuales una buena tajada, creo que son 42 o 60, 42 millones, son para agregarlos al presupuesto de Luma Energy. Unos 19 millones para Genera, 2 millones para la Junta de Control Fiscal. Y el remanente, porque hay otras partidas también que se asignan, pero no las recuerdo todas. Pero el remanente de eso es el aumento en la tarifa para el pago de las pensiones. Y esto tiene dos efectos. En primer lugar, el efecto publicitario propagandístico es que en lugar de casi 2 centavos sean casi 4 y haciéndonos responsables a nosotros por ese aumento. Y la realidad es que ese aumento no es necesario para el pago de nuestras pensiones porque es dinero que ya nosotros pagamos cuando trabajábamos y es dinero que el patrocinador, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, pagó con sus aportaciones que hace el sistema de retiro, que eso es algo que también le hemos explicado a la audiencia. Y no es necesario aumentar la tarifa porque ese dinero ya ha sido pagado. El problema es que ha sido mal utilizado y gran parte de ese dinero se lo ha tragado la privatización. Y la privatización nos ha llevado al extremo donde nos encontramos, que el servicio es peor cada día, la frecuencia de los apagones es mayor, la espera por la reposición del servicio es más larga y el costo por el servicio es mucho mayor. Encima de eso tenemos una compañía en quiebra, New Fortress, que es la que se supone que nos provea el gas natural, un monopolio al cual se le entregó una facilidad de nuestra propiedad del pueblo, que son los muelles A y B de Puerto Nuevo.
Eso por una parte, que lo que viene es a legalizar la privatización. Ya la privatización queda incluida dentro de la tarifa y es la privatización más costosa en la historia de este país, porque ni con Ondeo, ni Compañía de Aguas, ni las otras, ni PSG que estuvieron en la Autoridad de Acueductos han tenido tanto alcance. Y por supuesto, las reacciones del pueblo no se han hecho esperar, pero nosotros nos hemos adelantado y en la medida de lo que nos es posible hemos ido diciéndole al pueblo las razones por las cuales ese aumento en la tarifa para el pago de nuestras pensiones no es necesario. Ese aumento es vicioso, ese aumento es abusivo, porque todavía estamos a expensas de los aumentos que traiga el plan de ajuste de la deuda. Si algún momento se alcanza un acuerdo allí, o en los tribunales, o donde sea. Pero de momento la administración y la Junta de Control Fiscal creen que han logrado que el pueblo responsabilice totalmente a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica por los aumentos en el costo por el servicio. Y la realidad es que este programa, por ejemplo, ha hecho una labor de aclaración de dónde están las responsabilidades de cada cual y por qué es que el servicio es tan malo, tan caro y cada vez peor. Y no es por responsabilidad de los trabajadores movilizados y mucho menos jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que el sistema está diseñado, el sistema de retiro está diseñado de tal forma que nunca ha sido necesario aumentar tarifas para pagar pensiones cuando la Junta de Síndicos tenía dinero para pagar las pensiones. Y ahora, sencillamente, como es más cómodo decir, dame acá tu bolsillo abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica, de aquí es que voy a sacar el dinero que tenía y lo gasté en la privatización para continuar pagando las pensiones eh, y lograr que el pueblo nos señale a nosotros como responsables de esto. Pero es peor aún porque entonces están simulando una reducción en el costo por el servicio que es más o menos equivalente con unas centésimas de centavos para que el aumento, al parecer, no se refleje en el bolsillo. Pero de lo que estamos hablando es de ajustes que se hacen trimestralmente debido a las fluctuaciones del costo por el combustible, a las fluctuaciones en la compra de energía eléctrica, que es la privatización de AES, Ecoeléctrica y las fincas solares. Y eso es fluctuante, pero ese aumento se agrega a la tarifa actual y cuando ya para octubre, noviembre, vamos a ver el verdadero costo que le han impuesto al pueblo, que han llamado un costo para el pago de las pensiones, que es una total falsedad. Nosotros tenemos la obligación de aclararle al pueblo cuál es la verdad y por eso estamos tomándonos el tiempo que es necesario para llevar a cabo estas explicaciones y que el pueblo comprenda lo que está pasando. Es un propósito adicional para demonizar la lucha que nosotros estamos dando, que no es otra lucha por lo que es nuestro. No estamos pidiendo que nos regalen nada, no estamos pidiendo que nos obsequien siquiera. Lo que estamos pidiendo es que se haga justicia. Y hubo que hacer, el pueblo de Puerto Rico ha hecho un sacrificio mucho mayor, y al parecer con gusto, porque nadie se queja, de sacar de su bolsillo más de 2.000 millones de dólares del presupuesto anual de ese país para el pago de las pensiones de los jubilados del gobierno central, porque aquellos sistemas de retiro desaparecieron por prácticas peores que las que han sometido a nuestro sistema de retiro, y esos compañeros no podían quedarse sin pensión y el pueblo está pagándola. Pues nosotros tenemos igual derecho e incluso con más razón, porque hemos ofrecido alternativas para evitar que esto que está sucediendo ahora, que es la legalización
de la privatización al llevar sus costos dentro de de la tarifa. Y también hemos hecho propuestas para evitar que ese dinero sea sacado del bolsillo de los abonados nuevamente. Nuestros compañeros que también somos abonados, no olvidemos que ese aumento de 3 centavos clásicamente, o sea, en un promedio, va a tener un costo de cerca de $300 al año, lo que quiere decir que nosotros estaríamos financiando también el pago de nuestras pensiones. Y sepan el resto de los abonados que también ese sería el impacto en el sector doméstico residencial para cada uno de los abonados. Por ejemplo, un aumento de esa magnitud, casi 4 centavos. Un abonado que consuma 1.000 kilos mensuales, tiene un aumento de $40, que multiplicado por 12 son casi $500. Y de esa cantidad de dinero es que estamos hablando, y eso no era necesario. Que precipitamos el que adelantaran el que se estableciera en agosto y no en septiembre para ver si nosotros nos calmábamos. Miren, nosotros no es cuestión de que estemos histéricos ni que no podamos calmarnos. Nosotros no vamos a bajar la guardia en nuestra lucha, porque a pesar de que podría parecer que se ha resuelto el asunto de los pagos de nuestras pensiones, eso no es así, porque cuando se llegue al punto final del plan de ajuste de la deuda, la Junta de Control Fiscal viene para encima de nosotros. Y aquí no se puede bajar la guardia y viene a desbaratar el sistema de retiro de nosotros, algo que nosotros no vamos a permitir. Y estamos demostrando con nuestras tácticas y nuestros métodos de lucha que sin hacer mucho ruido y sin desatar incidentes indeseables, podemos lograrlo y estamos demostrándolo. Así que el gobierno es el que tiene la palabra. Ocasio, creo que nos queda poco. Comentario final de José Ocasio. Bueno, es necesario recordarle a los que nos escuchan que hemos sido consistentes en este programa en hacer esos mismos señalamientos que mencionó el compañero Johnny, donde le hemos explicado que definitivamente no era necesario subir las tarifas para pagar las pensiones. No tan solo que no era necesario, le demostramos que había un modo de hacerlo. Se le presentó tanto a la Junta de Control Fiscal como a la gobernadora y no quisieron hacer nada por proteger al pueblo. Esa consistencia es bueno que la recuerden porque, y como el compañero dice, como esto no se acaba ahora, esto va a seguir y siempre vamos a seguir señalando lo mismo porque no podemos olvidarnos de lo que hemos hecho hasta el momento, pero tampoco tenemos que dejar de pensar lo que vamos a hacer en el futuro para defender las pensiones. Gracias, José Ocasio. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Y ya será hasta... Si tenemos un minuto para emplazar a la gobernadora Jennifer González, que le explique al pueblo, no a nosotros solamente, cómo es posible estar haciendo todo un espectáculo porque Luma se va y estar legalizando la permanencia de Luma y la privatizadora genera metiendo sus costos dentro de la tarifa. Eso es una cosa que contradice la otra. Gobernadora, debe decirnos cuál de las dos opciones es por la que usted se va a inclinar. Gracias. Con ese mensaje los dejamos, ¿verdad? Este fin de semana. Gracias por haberse conectado y ya será hasta la semana que viene. Que la pasen bien. Linda tarde. Pasen buenas tardes todos. Buenas tardes a todos.